programa de hoy estuvo dedicado al impenetrable, es decir, a la biodiversidad, a la necesidad de conservarla en su lugar de origen, a la necesidad de no afectarla extrayendo ejemplares de manera burda y absolutamente innecesaria. Y por eso hablamos de la Feria de Pájaros de Pompeya, que acaba de ser clausurada. Pero paradójicamente fue clausurada por una cuestión edilicia, una cuestión más relacionada con si tiene o no un matafuego, por ejemplo. Y la particularidad es que esa clausura, esa suspensión de las actividades, por muy corto tiempo, claro está, de la Feria de Pompeya, se hizo utilizando una ordenanza de la dictadura, de cuando Cacciatore era el intendente de facto de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque todos sabemos que la Feria de Pompeya, como muchas veterinarias cool de la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades de la Argentina, son el lugar por donde pasan las mascotas exóticas que mucha gente consume creyendo que les da estatus o algún tipo de valor social y en realidad están haciendo algo ilegal, clandestino, pero que además pone en riesgo a las especies que se comercializan por esa vía. Estoy hablando de las tortuguitas terrestres, estoy hablando de muchas especies de peces, estoy hablando de muchas especies de aves, muchas de las cuales lamentablemente se las encuentra en la Feria de Pompeya. Entonces mi pregunta ¿es necesario un matafuegos para clausurar la Feria de Pompeya? ¿O quizás habría que controlarla y que se venda allí pura y exclusivamente aquello que está permitido? No me voy a cansar de decirlo, las mascotas son 4, el perro, el gato, el canario y el hámster. Todo lo demás es fruto de forzar a la naturaleza a ofrecerle al hombre aquello que no necesita para obtener ningún tipo de estatus social. Pero del otro lado del estudio hay un señor. No sé, ¿es una mascota, Tommy? Federovisky, le quiero decir una cosa. Dale, una sola. Estoy indignado, Federovisky. A la pelota. Porque usted repitió muchísimas veces cuáles son las mascotas. Sí, y esta señor. mujer no tiene una mascota. ¿Qué mujer? La mujer rubia que vamos a ver en este video. Ah, ¿te trajiste una rubia? Federovisky, por favor, esto es serio. Oh, Miremos el video, por favor. adelante. Yo soy Hachi y estoy aquí un día más con todos vosotros con un invitado especial. Se llama Trufa, es una eriza hembra. Y respondiendo a la pregunta de qué animal es y cuál es su raza, pues como podéis ver es un erizo. Y es un erizo africano. Por eso es más chiquitillo, pero en realidad es bastante gorda, la verdad. Mira. Yo voy a contener mi opinión y te voy a pedir la tuya. Escribinos a nuestro Facebook, a nuestra página web, ambienteymedio.tv, y por favor contanos qué pensás de esta canallada que acabamos de ver. No pude contener mi opinión, ¿vieron? Es increíble lo que acabamos de ver. Una eriza, en realidad un pequeño puercoespín africano, tratado como si fuera un juguete, como si fuera de peluche. ¿Por qué no deja el puercoespín en África y se compra un perro? O ¿por qué tenemos que hacer estas cosas? Estuvimos hablando de biodiversidad todo el programa y de la necesidad de proteger a la naturaleza y la gente sigue creyendo que le da estatus o le da algo divertido y simpático tener un animal de estas características como si fuera un esclavo sexual. Por favor. Contanos lo que pensás a través de nuestro Facebook, a través de nuestra página web y decinos qué pensás de este mascotismo muy poco inteligente. Cambiamos de tema. China fue, hace más de 70 años, el epicentro de uno de los desastres más grandes que se recuerde por la cantidad de muertos que produjo. Una inundación en el río Yangtze en el centro de China. Pero con una paradoja. No era la primera vez que se producía y no iba a ser la última vez que se produciese. Cicatrices.
Cualquier revisión de los desastres naturales devastadores de la historia sitúa a las inundaciones del legendario río Yangtze de China entre las que ocupan el podio de las más letales. Ocurrieron en 1931 en un país atrasado, rural y atravesado por la pobreza. Paradójicamente, el antecedente climático inmediatamente anterior fue una sequía casi tan arrolladora como su posterior inundación. Duró 2 años. El invierno de 1931 comenzó con tormentas inusuales, interpretadas como la respuesta del clima a la ausencia prolongada de lluvias. La entonces capital china, Nanjing, situada en el centro del inmenso país, resultó literalmente destruida. No era, sin embargo, una catástrofe desconocida y mucho menos injustificada. Desde mucho antes de la llegada de esa inundación, la zona central de China, surcada por el río Yangtze, había sido epicentro de una política ejemplarizadora de domesticación de la naturaleza. Represas, deforestación a mansalva, anegamiento de terrenos para producción arrocera, fueron por siglo prácticas que erróneamente se cree que son solo contemporáneas. Inundaciones reiteradas eran, en consecuencia, parte del paisaje. En julio de 1931 el drama se desató y lo que produjo hasta noviembre de ese año quedó grabado en la historia social de China para siempre. Las agencias noticiosas de la época rompieron cualquier cerco de censura y la información circuló por todo el planeta. Es que hasta el Gran Canal, la milenaria obra china para controlar las crecidas del río Amarillo, había colapsado ante el desastre. El gobierno chino debió admitir que en una primera fase del desastre, en la que el agua cubrió una superficie equivalente a la de Gran Bretaña, 150.000 personas murieron ahogadas. Estimaciones posteriores, más ajustadas, llevaron ese número hasta 4 millones. 30 millones de personas fueron afectadas. La mitad de ellas debió dejar sus casas y cientos de miles se convirtieron en refugiados en las pocas ciudades que contaban con algo de su superficie fuera del agua. El 25 de agosto, uno de los diques que contenía la avalancha, en Gaoyu, cedió. Por la noche, mientras dormían, 200.000 personas murieron ahogadas mientras la ciudad se sumergía. El resto lo hicieron el hambre y el hacinamiento. A las historias de canibalismo se unieron las decenas de miles de muertes confirmadas por epidemias de disentería, cólera y fiebre tifoidea. La llegada de Mao al poder prometió suturar el drama legado con las mismas recetas que habían dado lugar a la catástrofe: adoctrinar con mega represas la furia milenaria de los ríos. Los científicos que se opusieron, proponiendo medidas de manejo y menos hormigón, fueron perseguidos por un Estado dispuesto a sojuzgar a la naturaleza al servicio del pueblo. La obra faraónica, la represa de las 3 gargantas, ideada por Mao, finalmente se construyó años después de muerto el líder. Pero la naturaleza, tosuda, como lo atestiguan, por ejemplo, los 300.000 evacuados por inundaciones de este mismo año 2017 en el mismo lugar, vuelve. Siempre vuelve.